a comenzar con una oración para presentar nuestras vidas y presentar esta clase. Que Dios siga obrando en medio de nosotros. Señor, venimos delante de tu presencia en esta noche donde nos ha permitido concluir este día de trabajo, Señor. Nos has dado las fuerzas para poder llegar hasta este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Que podamos tomar estas verdades bíblicas que vamos a exponer en esta noche, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a comprenderlas y que estas verdades nos ayuden a poder seguir creciendo espiritualmente, Señor. Mira las necesidades espirituales de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor. Tú las conoces. Te pedimos que a través de tu palabra tú obres en sus vidas, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos hoy a comenzar el capítulo 23, que trata con el tema de los juramentos y los votos lícitos. De los juramentos y los votos lícitos. Y usted dirá, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver este tema? Después de haber hablado de tantos temas teológicos, de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, las Escrituras, la obra del nuevo nacimiento, ¿por qué la confesión dedica un capítulo a lo que tiene que ver con este aspecto de los juramentos y de los votos lícitos? Yo les hago una pregunta en general a ustedes. ¿Qué ustedes piensan de el estado actual, de la condición actual de los juramentos que se hacen hoy en día? Se toman a la ligera. ¿Ok? Se toman a la ligera. ¿Qué usted piensa de los juramentos que los seres humanos hacen hoy en día? ¿Cómo usted los ve? O a lo mejor en su vida antes de Cristo, ¿cómo usted veía este aspecto de los juramentos? Ya se ha tomado como algo común, simplemente por decirlo. Ok. Sin ningún tipo de valor, sí, o de peso. Ok. Eso es así. Adelante, Ángelo. Adelante. Bienvenido. Así que este aspecto de los juramentos es algo que la sociedad en la cual vivimos lo toma muy ligero. Hay como que se ha vuelto como en algo como que muy trivial. ¿Cuál ha sido su experiencia con los juramentos? ¿Cuántos juramentos usted se acuerda en su vida que usted hizo? ¿Y qué? Creo que los juramentos, bueno, comunes, así que yo vivía, era que cualquiera decía, te juro por Dios. Ajá. Era eso es muy como común. algo Rutinario, parte del vocabulario regular. O sea, no había un entendimiento de lo que estaban jurando. Correcto. No que lo hacían así como... Algo, Un poco más de lo que dijo la hermana Yérica, que se toman a la ligera. Tomarse a la ligera, por ende, de tomarse a la ligera, no se cumplen. Correcto. No se llevan a cumplimiento cabal. Y lo interesante de esto, hermanos, es que esto no es un problema nuevo. Esto es un problema que lleva desde la caída del hombre. Este ha sido una problemática que el ser humano siempre ha tenido con este aspecto de los juramentos y los votos lícitos. Y en este capítulo que vamos a comenzar hoy, no sé si nos dé tiempo de terminarlo, porque aunque tiene solamente 5 párrafos, tiene bastante contenido y hay varios aspectos que vamos a estar viendo. Pero los juramentos ha sido una problemática que el ser humano siempre ha tenido en lo que dice, en lo que promete, y lamentablemente no cumple. Así que yo quiero que vayamos a ver un poquito del contexto histórico, porque siempre recuérdense que esta confesión de fe fue escrita en respuesta a ciertas situaciones que la iglesia en esos momentos estaba enfrentando luego de la reforma protestante. Saben que en la reforma protestante hubo una ruptura de la iglesia tradicional y de ahí salieron múltiples grupos. De los primeros 3 grupos que salieron de la iglesia de Roma está lo que se conoce como la iglesia anglicana,
la iglesia presbiteriana y los congregacionalistas. Hablamos hace como 2 años atrás, vimos un poco acerca de esos 3 grupos que salieron de la ruptura de la Reforma Protestante, y entre los congregacionalistas salió un grupo que es lo que se conoce también como los bautistas. De ahí es que entonces viene lo que hoy se conoce como las iglesias bautistas, primeramente en Europa y luego aquí en los Estados Unidos y en Sudamérica. Aunque en Sudamérica las iglesias bautistas no son muy predominantes, pero tenemos una historia de más de casi 500 años a raíz de la Reforma Protestante. Ahora, cuando los escritores de la confesión escribieron la confesión, ellos estaban lidiando con una problemática muy común y personal a ellos directamente. ¿Por qué? Porque entre uno de esos grupos que había salido de la Reforma Protestante, recuérdense que la Reforma Protestante es una protesta. Protestante viene de protesta, es una protesta a lo que los cristianos ahora estaban viendo que estaba pasando en el mundo eclesiástico, y ellos entonces ahora, al tener acceso a la Escritura, se estaban dando cuenta que había un sinnúmero de prácticas y de enseñanzas que no tenían sustento bíblico. Y usted sabe que los seres humanos somos muy dados a irnos a unos extremos. Si no nos vamos a un extremo, nos vamos al otro. Bueno, pues entre esos grupos que salieron de la Reforma Protestante, hubo un grupo particular del cual vamos a hablar un poquito, que se conoce como los anabaptistas o anabautistas. ¿Quiénes habían escuchado de ellos anteriormente? Ok, un poco, los anabaptistas. Bueno, vamos a ver qué creían los anabaptistas, qué era lo que ellos estaban persiguiendo, porque para poder entender este aspecto de los juramentos y los votos lícitos, tenemos que ver cuál era la postura de ellos en cuanto a este aspecto de los juramentos. Así que yo quiero que veamos, consideremos algunas cosas. En el contexto histórico de este capítulo 23 de la confesión, había un grupo radical que buscaba reformar radicalmente todas las esferas de la vida de la iglesia. Y los anabaptistas eran considerados, no eran ni católicos ni protestantes. Estaban como en el medio, como que los católicos no los querían, pero tampoco los protestantes, lo que se consideraban como los anglicanos, los presbiterianos, los congregacionalistas, inclusive hasta los luteranos, veían a los anabaptistas con un poco de recelo porque eran muy radicales en lo que ellos pretendían reformar de la iglesia. Recuérdense que la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana y los luteranos, ellos no cambiaron muchas de sus formas, especialmente en lo que tiene que ver con el bautismo de infantes. Tanto los presbiterianos como los luteranos, como los anglicanos, ellos mantuvieron este aspecto del bautismo de niños porque eso era lo que se había estado practicando por los pasados 1000 años. Los anabaptistas se rebelaron totalmente contra la práctica del bautismo de infantes. Obviamente ellos tenían unos argumentos bíblicos que los vamos a ver más adelante, pero eran considerados como un grupo muy radical dentro de los grupos de la Reforma Protestante y fueron perseguidos, hermanos, grandemente. Los quemaban vivos, los crucificaban, los perseguían, los ahogaban. Vamos a ver por qué los ahogaban. Pero fue un grupo muy perseguido. Y una de las cosas a las cuales ellos se oponían tajantemente como grupo era a cualquier tipo de juramentos. Cualquier tipo de juramentos, ellos estaban totalmente opuestos. Tomaron una postura muy radical en cuanto a los juramentos que uno hacía, ya fuera para con Dios o para con alguna otra institución. Ellos entendían que el ser humano, el cristiano, no el ser humano, el cristiano no debía hacer ni participar de ningún tipo de juramento. Y entonces la Confesión Bautista de Fe de 1689 pretende traer un equilibrio bíblico a esa postura radical que los anabaptistas habían desarrollado. Así que yo quiero que vean este video un poquito para que más o menos puedan entender. ¿Cuántos conocen a los menonitas? Los menonitas es un grupo que sale de los anabaptistas, ¿ok? Quiero que escuchen esto. Los anabautistas, inspirados en los reformadores, surgen los anabautistas o los rebautizadores. Enseñaban que solo las personas adultas podían tomar la decisión de unirse a la iglesia. Sostenían que el bautismo de infantes no era un bautismo válido
eran reformadores radicales, personas muy piadosas, apegadas a la Biblia y apasionadamente misioneros. Fueron malentendidos y perseguidos por los luteranos, los reformadores y los católicos. Son los antepasados de los menonitas, la iglesia de los hermanos, los bautistas y los hermanos en Cristo. Aparece también Menno Simons, sacerdote holandés, que renuncia a la Iglesia Católica Romana y se afilia a un grupo anabautista. Llegó a ser un líder y misionero del movimiento. Debido a sus esfuerzos, los anabautistas holandeses llegaron a ser una hermandad pacífica. Sus descendientes en América llegaron a ser conocidos como los menonitas. En toda Europa los anabautistas fueron perseguidos, torturados, quemados, decapitados y ahogados, tanto por los protestantes como por los católicos. Durante los primeros 10 años de persecución, 5.000 hermanos suizos fueron asesinados. En Holanda, las ejecuciones continuaron hasta 1574. Anabautistas en Hungría fueron asesinados aún a finales de los años 1700. Por eso los anabautistas huyeron de las ciudades y se escondieron en los campos. Las creencias de los anabautistas. 1. La Biblia. Debían poner en práctica las enseñanzas de las Escrituras. Tenían una convicción profunda en cuanto a la necesidad de obedecer la Biblia. 2. La Iglesia. Creían que estaban llamados a restaurar la Iglesia según el modelo del Nuevo Testamento. Durante la Edad Media, la Iglesia bautizó bebés, lo que les hacía estar supuestamente lavados del pecado original y llegaban a ser parte de la Iglesia. Los reformadores lo aceptaron así, pero los anabautistas descubrieron en el Nuevo Testamento que se es parte de la Iglesia por medio de la fe, donde se experimenta el nuevo nacimiento. Por esta razón, los anabautistas bautizaban a los creyentes adultos. Para los anabautistas, la iglesia son personas visibles que se comprometen con Cristo y los unos con los otros salen a descubrir la voluntad de Dios. La iglesia es una hermandad y está separada y distinta al Estado. Decidieron obedecer al llamado de Jesús, respondiendo a sus vecinos con amor y una disposición a sufrir en amor, si el caso lo requería. No se vengaban, ni acudían a la violencia de ningún tipo para su defensa. Perdonaban. Tanto los protestantes como los católicos no comprendían estas convicciones. Para ellos eran revolucionarios y los ejecutaban. Como no ofrecían resistencia, sus perseguidores preferían pensar que estaban poseídos por demonios y los ejecutaban por eso. Okay. Algunos de los grupos que salieron de la Reforma Protestante, los anglicanos, nunca rompieron su lazo con el Estado. De hecho, la iglesia anglicana en Inglaterra se convirtió en la iglesia del Estado. A raíz de esto, años más tarde, es que entonces comienzan a salir los grupos, los separatistas, los puritanos, porque ellos entienden que la iglesia y el Estado no deben ser uno, debe haber una separación entre la iglesia y el Estado, porque por casi 1000 años, que era lo que había predominado en el mundo, desde la época, desde el siglo IV hasta la Reforma, había dominado donde la iglesia y el Estado eran uno. O sea, era un poder religioso político. Bueno, pues los anabaptistas se rebelan en contra de esto, y de los anabaptistas salen algunos grupos pues conocidos como los menonitas, los hermanos en Cristo, y otros grupos que se fueron desarrollando a la luz de la historia de la iglesia. Obviamente, como ellos se oponían a todo lo que tuviera que ver con el Estado y el gobierno, pues ellos entendían que el cristiano no debía participar de ningún tipo de juramento. ¿Están entendiendo hasta ahí? Ok. Entonces, vamos ahora a la confesión, a la página 34, para poder ver este aspecto de los juramentos y los votos lícitos. ¿Qué es lo que las Escrituras tienen que decir acerca de esto? Porque aunque hay muchas cosas de los anabaptistas de las cuales nosotros podemos aprender a través de la historia de la iglesia, este punto
entiendo yo, a la luz de la Escritura, se fueron a un extremo un poco, no peligroso, pero se fueron a un extremo no bíblico. Y cualquier extremo no bíblico no es saludable, mis hermanos. Cualquier extremo que no tenga sustento bíblico no es saludable. Así que vamos a ver qué fue lo que la confesión dice acerca de los juramentos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a definir lo que es un juramento. Párrafo número 1. Rubén, si lo puedes leer. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Okay. Entonces, esa es la definición de lo que es un juramento. Un juramento es una declaración pública que alguien está haciendo y está poniendo a Dios como testigo. Los ateos no hacen este tipo de expresiones porque ellos obviamente niegan la existencia de Dios. Pero el ateísmo, hermanos, representa solamente un menos del 3% de la población en el mundo. El otro 97% son personas religiosas que profesan algún tipo de creencia en una deidad y la mayoría de ellos hace expresiones de juramento. Algunos son muy devotos y consistentes en su juramento, pero la mayoría, y muchos de nosotros podemos testificar de eso, los juramentos para nosotros eran como comernos una galletita. Hacíamos juramentos y decíamos, no, yo te juro delante de Dios que te estoy diciendo la verdad. Y aquí escrito, tienes bien grande, mentiroso, y la nariz de Pinocho te está creciendo así de grande. Porque así somos. Hacemos juramentos delante de Dios para tratar de evitar la responsabilidad de nuestras acciones. Pero el problema, hermano, es que estamos poniendo a Dios como testigo de lo que estamos juramentando. Como si Dios fuera tuerto y no se diera cuenta, o fuera ciego y no estuviera al tanto de lo que nosotros hacemos o decimos. Entonces, un juramento lícito, esa palabra es bien importante porque acuérdense que los anabaptistas enseñaban que ningún juramento es lícito. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, pero miren lo que dice al final, para que le juzgue conforme a la verdad o a la falsedad de lo que jura. Así que independientemente de que la persona a lo mejor no esté consciente de la importancia del juramento que está haciendo, como lo está haciendo delante de Dios, va a haber una consecuencia, hermano, por su cumplimiento o por su rompimiento de ese juramento. Eso es lo que las personas a veces no meditan de lo que juran. Juro tal cosa, pero luego entonces rompen su juramento y piensan que no hay consecuencias acerca de lo que juraron. Y vamos a ver qué la Biblia enseña acerca de los juramentos. ¿Son lícitos? ¿Son prohibidos? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto? Porque nosotros tenemos que desarrollar una cosmovisión bíblica acerca de los juramentos. Y vamos ahí a Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20. Deuteronomio 10:20. Dice así. Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Así que esa práctica de los seres humanos de decir yo lo juro por Dios no es algo nuevo. ¿Ok? De hecho, la Biblia habla de cuando tú haces un juramento, lo hagas usando a Dios como testigo porque tú estás validando de lo que tú estás diciendo es verdad. Y recuérdese que Dios le está hablando aquí a su pueblo. Dios no le está hablando aquí a las naciones paganas. Dios no le está hablando a las naciones que no le conocen. Dios le está hablando exclusivamente a su pueblo que los acababa de sacar de Egipto y les había dado sus leyes para que ellos entraran a la tierra prometida. Y les dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Porque ¿quién es mayor testigo que Dios? Nadie. Nosotros no podemos jurar. No hay otro nombre o no hay otro ser más alto por el cual nosotros podamos jurar, hermano, que el nombre de Dios o que la persona de Dios.
Vamos a Éxodo 27, donde podemos encontrar los 10 mandamientos. Éxodo 27. Éxodo 27. Porque ahora hay una advertencia acerca de no usar el nombre de Dios de una manera liviana o superficial. Y este es uno de los mandamientos, mis hermanos. ¿Sabe cuántos mandamientos hay? Bueno, ¿cuántos mandamientos aparecen en los 10 mandamientos? 10. Ok. Es una pregunta capciosa. Pero uno de los 10 mandamientos es el siguiente, Éxodo 27. ¿Qué dice? Ajá. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. ¿Cuántas veces al día usted escucha, a lo mejor en su propia vida o en la vida de los que están a su alrededor, cómo las personas utilizan el nombre de Dios de una manera superficial, liviana y en vano? Muchas. Es más, ya de cada 10 palabras, en alguna de 20 oraciones, por lo menos en esas 20 oraciones hay una expresión de tomar el nombre de Dios en vano de alguna manera, hermano. O tomarlo de una manera liviana. En Puerto Rico, voy a hablar de Puerto Rico porque no quiero que nadie se me hiere en la sensibilidad de su patria. Pero en Puerto Rico, la gente utiliza el nombre de Dios en vano mucho. Por ejemplo, las personas que no son creyentes, que no han creído en el Evangelio, ellos hacen expresiones como, en el nombre de Dios yo voy para tal sitio. Y eso suena religioso, ¿verdad? Suena espiritual. El que lo oye dice, bueno, pues está bien, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, el problema es que a donde va no glorifica a Dios. Entonces, la expresión, en el nombre de Dios voy a llegar a tal sitio, pero sabrá Dios qué es lo que va a hacer en ese sitio cuando llegue, es una contradicción de lo que acaba de decir. ¿Me está entendiendo? Entonces, las personas utilizan mucho el nombre de Dios de una manera vana. Y la razón, hermanos, por la cual nosotros tomamos el nombre de Dios en vano o lo tomamos de una manera superficial es por nuestro poco conocimiento acerca de quién es Él. Mientras más yo conozco acerca de Dios y de sus atributos, en más estima yo voy a tener su nombre. Porque estoy más consciente de su santidad, de su justicia, de su perfección. Pero cuando yo tengo una percepción de Dios muy baja al nivel de humano, pues obviamente yo juro por el nombre de Dios, uso el nombre de Dios como si fuera a usar el nombre de mi primo o de mi prima. Porque yo no tengo una conciencia muy elevada de quién es Dios en mi vida. Entonces, la Biblia no prohíbe los juramentos, hermanos. Lo que prohíbe es utilizar esos juramentos de una manera vana, superficial, liviana, no estando conscientes que si uno va a tomar el nombre de Dios para hacer una promesa, porque eso es lo que es un juramento, es una promesa, uno tiene que estar consciente delante de quién uno lo está haciendo. Identifíqueme uno de los actos de hipocresía más grande que se da hoy en día en este aspecto de los juramentos. En la corte. En las cortes, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Las bodas, el matrimonio. Las bodas. ¿Sabe que estadísticamente vamos por el 68% de los matrimonios aquí en los Estados Unidos terminan divorciados? 68, hermanos. El presidente cuando toma juramento. El presidente también cuando toma juramento, ¿verdad? Ahí no tanto. No. Y la gente que se para en la corte, yo no sé si todavía lo hacen, Todavía lo hacen. pero le ponen para que ponga la mano en la Biblia y tú juras decir la verdad y nada más que la verdad. Y hay un cargo que creo que se llama perjurio, que es que si ellos encuentran que lo que tú dijiste era mentira, por el mero hecho de tú haber hecho una confesión pública y haber jurado públicamente, eso es un delito lo que tú estás cometiendo, hermano. Entonces, si el mundo puede entender la importancia de los juramentos, ¿cuánto más importante usted cree que Dios va a tener en cuenta los juramentos que nosotros hacemos delante de Él?
Así que esto no es un aspecto liviano, mis hermanos. Esto es un aspecto muy importante. Y los hermanos anabautistas se habían ido al extremo, donde entonces pues no vamos a hacer ningún tipo de juramento porque no tenemos la capacidad de cumplirlos, así que mejor no los hagamos y nos libramos de esa responsabilidad. No, pero la Biblia habla de ciertos juramentos que sí son permitidos. Vamos a Levíticos 19:12. Si usted tiene alguna duda o pregunta, me puede preguntar, ¿ok? 19. Levíticos 19:12. Dante, si lo puedes leer. Dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Así que ya vimos que sí se puede jurar, inclusive sí se puede jurar utilizando o poniendo a Dios como testigo. El problema es cuando las personas juran falsamente. Usted no sé si usted lo hizo de niño, que las personas juraban, pero se ponían la mano acá atrás y cruzaban los dedos, ¿verdad? Como que yo te juro delante de Dios y de atrás tenían la mano cruzada. Bueno, eso es jurar falsamente, hermano. El que está al frente tuyo no te está viendo con los dedos cruzados, pero como Dios está en todos lados, está viendo tus dedos ahí todos cruzadotes, tú con tu mentirota grande. Bueno, la prohibición bíblica es a usar el nombre de Dios en vano y específicamente a jurar falsamente utilizando su nombre, hermano. Porque miren lo que dice al final del versículo, profanando así el nombre de tu Dios. Lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, porque el pueblo de Israel, hermano, pecó una y otra vez de este pecado de jurar falsamente y de tomar el nombre de Dios en vano, es una profanación al nombre de Dios. Una profanación, hermanos, es un acto de considerar a Dios como un ser que no merece mi compromiso, que no merece que merece ser tratado como cualquier cosa, como un animal, como cualquier cosa creada. Cuando nosotros juramos falsamente o utilizamos el nombre de Dios en vano, nosotros estamos profanando el nombre de Dios. Por eso que las personas blasfeman tanto contra Dios. ¿Por qué? Porque escuchan a aquellos que creen en Dios, escuchan a aquellos que juran en el nombre de Dios, escuchan a aquellos que utilizan el nombre de Dios para casi todo lo que dicen y hacen, y sin embargo, sus conductas revelan todo lo contrario a lo que están jurando, y eso causa que el nombre de Dios sea profanado, mis hermanos. Es así de sencillo. Vamos ahora a ver el párrafo número 2. Nayeli, si puedes leer el párrafo número 2. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. ¿Ok? O sea, quiero detenerme ahí. Vemos que nuevamente, si se va a hacer un juramento, como creyentes, hermanos, podemos hacer el juramento en el nombre de Dios, pero al hacerlo tenemos que estar conscientes de varias cosas. Tenemos que tener temor, y ese temor tiene que ser un temor santo, porque ¿cómo es Dios? Santo, 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 hermano. 3 veces santo. Es totalmente distinto a como nosotros somos. Por ende, nosotros no estamos haciendo un juramento frente a un juez meramente terrenal que es un pecador igual que nosotros. Nosotros estamos haciendo un juramento, hermano, contra Dios que habita en la santidad perfecta, en la justicia perfecta, en la pureza perfecta. Así que el juramento debe hacerse con temor santo y con reverencia, hermano. ¿Alguna vez usted ha visto a estos criminales que los llevan a la corte y se ponen jaquetones con el juez? ¿No los has visto por video? Mientras el juez está hablando o dictaminando sentencia, ellos tienen una actitud ahí como que... y algunos hasta se le duermen al juez en la cara. ¿No los has visto por video? Recientemente estuve viendo algunos videos de jueces que le daban sentencia a ciertos criminales. Y los criminales ahí, mientras el juez estaba hablando, ellos ahí mirándose las uñas, mirando por otro lado. Otro se dormía, otro le hacía señas así al juez, le sacaba el dedo del medio y lo insultaba. Una actitud, hermanos, desafiante.
Bueno, cuando nosotros tomamos juramento, hermano, o vamos a hacer juramento delante de Dios como testigo, nosotros debemos hacerlo con una actitud de reverencia. Porque no estamos haciendo un juramento delante de cualquier juez. Estamos haciendo un juramento delante del juez supremo, soberano sobre todas las cosas. Continúa, Nayeli. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por ese nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. ¿Cuál era el problema? Que los anabaptistas, hermanos, como se fueron tan radicales en su posición de una separación de la iglesia y del Estado, ellos no veían bien el que un creyente, una persona que profesaba ser creyente, participara de algún proceso judicial donde tuviera que ser testigo o brindar juramento para dilucidar algún caso que se estuviera dando en la corte o en algún sistema de tribunal o en algún sistema de leyes, hermanos. Entonces, vamos a ver que la Biblia no prohíbe el juramento, tampoco prohíbe el que los creyentes puedan servir de testigos o puedan juramentar delante de una autoridad legal, siempre y cuando lo que vayan a decir sea verdad. ¿Qué decías, Ángelo? No, que si así lo amerita. Si así lo amerita, correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Que los anabaptistas se fueron tan al extremo donde empezaron a excluir y a excomulgar y a no permitirle la comunión a aquellos creyentes que participaran de algún proceso judicial o que hicieran algún juramento delante de alguna autoridad del gobierno o de las leyes o de los civiles. Y eso es un extremo, hermanos. ¿Ok? Así que la Biblia no prohíbe el juramento, da permiso a que si un creyente tiene que participar, por ejemplo, si fuiste testigo de un crimen y tú eres el único que sabes la verdad, no había más nadie ahí, tú eres el único. Y obviamente, pues las autoridades legales te van a llamar para preguntarte. Bueno, los anabaptistas se habían ido tan al extremo de como ellos consideraban al gobierno como una entidad que no tiene nada que ver con Dios, cuando al contrario, nosotros vemos a la luz de la Escritura que quién es el que pone a la gente en el gobierno. Dios está, hermano, por encima de toda autoridad terrenal, pero es Dios el que pone reyes y quita reyes, el que pone gobernantes y quita gobernantes. Entonces, en ese sentido, los anabaptistas cometían ese error y empezaban a excluir de la membresía o de la comunión a creyentes verdaderos que por alguna razón a otra podían servir de testigos en algún proceso judicial y ellos no se lo estaban permitiendo, hermanos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los hermanos bautistas tuvieron que incluir este capítulo en su confesión, porque ¿qué usted cree que estaba pasando con los que estaban siendo excomulgados o sacados fuera de la comunión de los anabaptistas? ¿Dónde usted cree que terminaban? No, pues terminaban buscando la comunión con otros grupos, hermanos, que los aceptaran, ¿me entiendes? Y entre ellos, obviamente, estaban los bautistas y estaban otros grupos que no habían tomado esta posición tan radical de los anabaptistas en este sentido. Pero vamos a ver algunos pasajes. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jerica. Deuteronomio 6, 13. Déjame llegar ahí. Ajá. Esto es más o menos una repetición de este aspecto de cuando el creyente va a hacer un juramento, ¿cómo lo debe hacer? A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Okay. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, hermano. Así que la posición de los anabaptistas no es bíblica en ese sentido, porque ellos prohibían cualquier tipo de juramento, incluyendo jurar en el nombre de Dios, hermano. Entonces, ese era el peligro que los hermanos bautistas entendieron que no era bíblico y que no era razón suficiente para excluir a alguien de la comunión del grupo de los anabaptistas por esto. ¿Ok?
porque muchos anabaptistas fueron testigos de muchos crímenes que se cometieron, hermano, tanto por católicos como protestantes. Y muchos de ellos fueron llamados a procesos judiciales para testificar. Entonces, pues, los líderes de estos grupos anabaptistas les ponían una carga y les ponían una limitación y una prohibición que no es bíblica. ¿Me están entendiendo hasta ahora? Ok. Pero dentro de todo eso, ellos eran cristianos. Sí. Eran muy radicales, pero eran cristianos. Ellos creían que la salvación era solamente por medio de la fe, por medio de Cristo, solamente a través de Cristo había perdón. O sea, el que eran radicales en algunas cosas no eliminaba el que ellos eran verdaderamente creyentes, que creían en las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Okay? No, o sea, el que yo esté explicando estas cosas, no estoy diciendo que esto era una secta. Estos eran hermanos creyentes, pero donde quiera que hayan seres humanos, hermanos, siempre hay ese peligro de irse a un extremo en unas cosas u otras. ¿Okay? Ok, vamos a seguir. Vamos a considerar algunas cosas bien importantes, hermanos, porque nosotros encontramos algunos argumentos bíblicos donde nos permite hacer juramentos o votos. Por ejemplo, el mandato de no jurar vana o falsamente en nombre de Dios presupone que es lícito. Lo que es ilícito es ¿qué? ¿Qué es lícito? Lícito es que es permitido. Ilícito es que es prohibido. Bueno, el mandato en Éxodo 27 de que se puede jurar en el nombre de Dios presupone que es lícito, ¿verdad? Porque hay una aprobación bíblica. El mandato es a no jurar vana o falsamente. Ahí es donde está el acto pecaminoso, cuando se hace de una manera vana o se hace falsamente. Eso es un pecado, hermanos. Punto número 2, el mandato de no jurar solo en el nombre de Dios presupone su licitud. Número 3, el ejemplo de Dios mismo indica que es lícito. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16, porque aquí vamos a ver al mismo Dios jurando. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 16, lo voy a leer. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la promesa es un juramento, hermano, eso es lo que es un juramento. Juramento es una promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque es que no hay... ¿A nombre de quién iba a jurar Dios, hermano? Tenía que jurar a nombre de sí mismo porque es que Él es el ser más supremo que existe sobre el universo. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, hermano. ¿Por qué Dios tenía que jurar por sí mismo? Como dice el versículo, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo. ¿Por qué Dios tenía que jurar por sí mismo en el caso de Abraham? Ajá, no hay nadie por encima de él. Pero ¿cómo son los juramentos que los hombres hacen, hermano? Bueno, que en ese juramento habían dos partes. Uh-huh. Y cuando el Señor le hizo esa promesa a Abraham, que de él serían benditas todas las naciones de la tierra, Uh-huh. dice que el Señor le dijo a él que lo esperara. Uh-huh. Y Abraham en su debilidad se durmió. Correcto. Entonces cuando Abraham presentó el sacrificio, esperó por el Señor, cuando Jehová desciende lo encuentra dormido, porque eso es lo que es el hombre, tierra, es incapaz de cumplir Uh-huh. que de él saliera ese redentor. Correcto. Entonces el Señor juró por él y juró por Abraham, que eso iba a ser así, independientemente de Abraham. Correcto. Entonces Jehová pasa y consume el sacrificio, por eso el Señor juró por él mismo. Correcto. Porque si hubiese sido por Abraham, hermano, imagínese que Dios le hubiese dicho a Abraham, mira,
yo voy a jurar 50% y tú jures el otro 50%. Imagínese, no llega el Mesías, hermano, porque la promesa que Dios le dijo a Abraham es que de él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo es que son benditas todas las naciones de la tierra? A través de Cristo, hermano. Entonces, por eso era que Dios juró por sí mismo, porque él sabía que Abraham, si dependiera de la capacidad de Abraham para cumplirla, no iba a llegar, hermano. Porque Dios le dijo, te voy a dar un hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Quiso ayudar a Dios. Se cansó de esperar. Este no llega. Pues Dios no me dijo como que se equivocó, o a lo mejor yo tengo que reinterpretar lo que él me quiso decir. Pues voy entonces a usar a la sierva, a la esclava, para entonces tener un hijo con ella. No, pero es que no fue con ella que te dijo que ibas a tener un hijo, te dijo que ibas a tener un hijo con tu esposa, porque quieres ayudar a Dios. Luego cuando llegó a Egipto se asustó. ¿Y qué hizo? Le regaló la esposa, hermano, a Faraón. Porque tenía miedo de que lo fueran a matar. Y Faraón, por revelación de Dios, hermano, se dio cuenta que esa era la mujer de Abraham y le dijo, pero loco, ¿y por qué tú me vas a hacer esto? Tú no ves el juicio que me va a caer encima si yo le hago algo a tu mujer. Se acobardó, hermano. Por eso es que hay juramentos que Dios los hace y los jura por sí mismo porque el hombre es incapaz de cumplirlo. ¿Ok? ¿Dónde nos quedamos? Ok, aquí. Dice, el ejemplo de muchos santos del Antiguo Testamento indica que es lícito. Por ejemplo, nosotros vemos a Jacob haciendo juramentos, vemos a José haciendo juramentos, vemos a Elías haciendo juramentos, vemos a Nehemías haciendo juramentos, vemos a Esdras haciendo juramentos delante de Dios. En la ley de Moisés requería juramentos en ciertas situaciones. Cuando usted va a Números capítulo 5 y a Éxodo 22, usted va a encontrar que habían ciertos momentos donde el pueblo era requerido que hiciera ciertos juramentos delante de Dios. Y fueron juramentos que Dios le pedía al pueblo que los hiciera a nombre de él. O sea que no hay una prohibición bíblica del juramento. Las predicciones de los profetas indican que es lícito. Porque cuando los profetas decían, así dice el Señor ha jurado hacer tal cosa. Había una predicción de parte de los profetas. Bueno, pues los profetas estaban, hermano, utilizando el nombre de Dios en las profecías que estaban dando. Porque ellos tenían la certeza de que se iba a cumplir. Algunos de ellos nunca vieron lo que profetizaron, pero nosotros ahora mirando hacia atrás podemos ver el cumplimiento de esas profecías. El ejemplo de Cristo indica que es lícito el uso de los juramentos. Vamos un momentito allá a Mateo 26. El Evangelio Mateo 26, versículos 62 al 64. Mateo 26, 62 al 64. Y dice, ¿lo tenemos? Y dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Acuérdense que Cristo está frente al concilio antes de que lo crucificaran. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si la afirmación que el sumo sacerdote estaba haciendo acerca de Jesús hubiese sido incorrecta, ¿ustedes no creen que Jesús le hubiese dicho, detente? Porque fíjese lo que dice el versículo, te conjuro. Un conjuro es como un tipo de juramento que está haciendo la persona. Te conjuro, te estoy llamando, te estoy presentando o estoy delante de Dios como testigo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Era Jesús el Cristo, el Hijo de Dios? Eso era una verdad. Y sin embargo vemos que Cristo no lo contradijo y no le dijo, no estés jurando utilizando el nombre de Dios, porque es que lo que estaba afirmando el sumo sacerdote era verdad, hermano. No había una mentira, no había un engaño.
A lo mejor el sumo sacerdote no creía que Cristo era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios, pero la afirmación que estaba diciendo era correcta. El ejemplo de Pablo también nos indica que es lícito su uso, y ahí pues le doy algunos pasajes, Romanos 1, 9, 2 de Corintios 1, 23, y Primera de Hechos. Y Hechos 18, 18, vamos a ver que podemos ver que Pablo hace unas expresiones de unos juramentos en momentos dados y jura por el nombre de Dios. Ok, ahora, ¿cómo nosotros reconciliamos dos pasajes bíblicos que aparentemente contradicen todo lo que yo les acabo de decir? Vamos allá. Sí, empezando Mateo, recuerdo haber leído en estos días atrás que Ajá. decía que sobreponer algo de un sí o un no, Ajá. o sea, o era sí o no, y que sobre eso ya no había necesidad de colocar algo. Correcto. Menos la palabra, Ajá. poner a Dios entre ellos. Hay dos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que aparentemente están contradiciendo todo lo que hemos visto hasta ahora. Toda la evidencia bíblica, aparentemente hay dos pasajes que contradicen esto. Bueno, vamos a ver si es así o no. Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, y luego vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 12. Mateo capítulo 5. Discúlpeme que estoy buscando aquí algo en el contexto del capítulo anterior. Ok. Tratándole a los fariseos. Bueno, eso era lo que quería llegar. En el contexto de este pasaje, esto es conocido como el sermón de ¿qué? El sermón del monte. Y el sermón del monte es un sermón bastante extenso, hermanos. Esto no era... Nosotros lo podemos leer en 10 minutos. Pero esto es una conversación, hermano, extensa que Cristo estaba teniendo con la multitud. ¿Ok? Y en el contexto de este pasaje leemos, no solamente en Mateo, sino en otro de los evangelios, que había una multitud que seguía a Jesús. Unos lo seguían porque realmente querían escucharlo, otros lo seguían porque ¿qué les había hecho? Les había alimentado, ¿verdad? Les había multiplicado los panes y los peces, y algunos venían por la comida, otros venían realmente a escucharlo, hermano. Esa realidad no ha cambiado. Es correcto. Y entre los que venían a ver qué decía, a ver dónde lo agarramos, eran los fariseos, los líderes religiosos de Israel. Entonces es en ese contexto que Jesucristo comienza a dar una serie de enseñanzas que en muchas de ellas elevaban la posición de la ley, lo que él decía ponía los requerimientos de la ley un nivel mucho más alto que lo que la ley exigía. Entonces, llegamos al versículo, vamos a repasar un momentito. Del versículo 17 al 20, Jesús está hablando acerca de la ley. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes hacia la ley de Dios? Luego en los versículos 21 al 26 habla acerca de la ira. Luego en los versículos 27 al 30 habla acerca del adulterio. Luego en los versículos 31 al 32 habla acerca del divorcio. Y luego en los versículos 33 al 37 habla acerca de los juramentos. Y luego del versículo 38 en adelante habla del amor hacia los enemigos. Todas estas eran cosas, hermano, con las cuales los fariseos y muchos judíos en aquella época luchaban.
Tenían problemas de adulterio, tenían problemas con la ley de Dios, no la guardaban, tenían problemas con la ira, tenían problemas con el divorcio y odiaban a sus enemigos. Cualquier persona que no era judía, ellos lo despreciaban. Por eso odiaban a los samaritanos, odiaban a cualquier persona que no fuera judía, ellos lo trataban como una persona de categoría de segundo plano. Bueno, Jesús le está dando todas estas enseñanzas y les está mostrando, mira, todas esas cosas que ustedes están haciendo son pecaminosas porque van en contra de quién es Dios, la ley de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 33 nos encontramos con esta situación que aparentemente es una contradicción. Y dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué ellos habían oído de los antiguos y dónde habían oído de los antiguos? Correcto. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Los antiguos, hermanos, Cristo está haciendo una referencia a los padres del pueblo judío, al pueblo judío que había venido antes de este pueblo que se encontraba presente cuando Cristo está en su ministerio. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso era lo que decía lo que hemos visto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Si vas a jurar delante del Señor, mejor es que prometas lo que juraste y que cumplas a cabo lo que juraste porque lo estás haciendo delante del Señor. Y si no lo haces, estás tomando el nombre de Dios en vano, estás jurando falsamente delante de Dios. Pero mira ahora el versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Por ahí hay un refrán que dice que el que inventó la ley, se inventó la trampa también, ¿verdad? Bueno, los judíos dijeron, espérate, nosotros vamos a tener que buscarnos la forma de poder jurar sin tener que utilizar el nombre de Dios, porque sabemos que si juramos por el nombre de Dios, vamos a tener consecuencias por nuestras acciones. Pero vamos a jurar, pero no utilicemos el nombre de Dios. Y esto era lo que estaba pasando, hermano. Los judíos se habían acostumbrado a jurar por otras cosas que no utilizaban el nombre de Dios, porque ellos entendían que si no utilizaban el nombre de Dios, no iba a haber consecuencias por sus acciones si ellos no cumplían o llevaban a cabo su juramento. Por eso juraban por el cielo. Y hacían negocios y le decían a la gente, yo te juro por el cielo. Pero luego no le cumplía. Pues como yo no juré por Dios, pues estoy exento de cualquier responsabilidad. Esta era la actitud que Jesús está corrigiendo. Dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. No, o sea, les está diciendo, acuérdate que el cielo es el trono de Dios. O sea, no estarás utilizando el nombre de Dios porque quieres evitar la responsabilidad de tu desobediencia o de tu falta de promesa, pero como quieres estás jurando por cosas que Dios creó. Ni por la tierra, otros juraban por la tierra, te juro por la tierra de mi mamá, que yo te voy a cumplir tal o cual promesa. Otros juraban, hermano, hasta por Jerusalén. Usted sabe que Jerusalén no había lugar más preciado para un judío que Jerusalén, porque ¿qué se encontraba en Jerusalén? El templo, hermanos. Y los fariseos se habían acostumbrado y los judíos se habían acostumbrado a jurar por el templo. Mira, te juro por el templo o te juro por Jerusalén. Claro, no cumplían, pues ¿y qué le va a hacer el templo? Nada. ¿Qué le va a hacer las murallas de la ciudad? Nada. Entonces la gente se había acostumbrado, hermano, a jurar por otras cosas porque pensaban que de esta manera podían evadir la responsabilidad de sus acciones. Miren lo que dice aquí el comentarista acerca de esto. Dice, en otras palabras, en el pensamiento de los escribas judíos y fariseos, un juramento hecho al Señor debe guardarse. Por el contrario, un juramento en relación con el cual no se había mencionado expresamente el nombre del Señor era de importancia secundaria.
no era necesario ser meticuloso en cuanto a guardarlo. Y así, en la conversación cotidiana, los juramentos comenzaron a multiplicarse por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, y aún por el templo o por el altar. Una persona, para impresionar, podía expresar un juramento así, fanfarroneando y profiriendo enormes promesas. Si la afirmación que había hecho era mentira, o si la promesa no tenía ni siquiera el propósito de cumplirse, no estaba tan mal, en tanto en cuanto no hubiera mencionado el juramento en el nombre de Dios. Así que los judíos pues buscaron la manera, hermano, de librarse de violar este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Buscaron la manera sigilosa de poder escabullirse de esta situación, hermano. Miren lo que dice Santiago 5:12, porque Santiago vuelve a mencionar esto. Es tan hermoso ver que cuando el Señor le hablaba a los fariseos y los enfrentaba a su pecado, sacaba lo más escondido. Yeah. Yo había leído un comentarista que decía eso mismo. Ellos sabían que iban a hacer la tranza, Correcto. que iban a robar, que iban a engañar. Y dentro del templo, como cuando Cristo vino y volcó las mesas, esto era la costumbre. Yeah. Entonces Cristo se fue más allá, o sea, desnudó realmente las intenciones y los pecados que ellos estaban cometiendo. Correcto. Y trae al Señor a la luz la práctica de ellos y la práctica que ellos también estaban promoviendo en el pueblo. Correcto. Porque ese era su pecado, o sea, la hipocresía lo llevaba a tal manera que ellos exigían del pueblo, pero ellos no cumplían. Y ahí es donde el Señor le dice: a ustedes quieren jugar, pues yo voy a sacar el secreto de su corazón. Correcto. Y me acuerdo un caso, porque nosotros a veces decimos, eso no pasa hoy. Pero hace muchos años yo vi en un programa que esta mujer le pedía consejos a alguien diciendo: mira, yo estoy saliendo con este hombre, la novia lo sabe, la esposa, pero yo se lo quiero jurar en la iglesia, porque si yo se lo juro en la iglesia de que yo no estoy metiéndome con el marido, ella va a creer que es cierto. Correcto. Y cuando yo vi eso en el programa dije: Padre Santo. Yeah, Me yeah. acuerdo que la persona le dijo: no, es que yo quiero que ella vea el programa, Ajá. porque yo, o sea, para tener mi programa de pie tengo que tener ratings. Claro. Pero fue tan sorprendente que esa mujer dijera algo así: no, yo me estoy metiendo con el marido, pero ella me va a creer que no, si yo en el parking de la iglesia. Ajá. Nunca me olvido de eso. Le digo que no, que yo no estoy nada que ver con el esposo, pero sí se estaba acostando con el esposo. Correcto. Entonces eso pasa hoy en día. La gente piensa que si se dice algo en la iglesia, la mentira, por más grande que sea, no lo dije dentro de la iglesia, la gente me va a creer. Y Cristo hacía eso. Cristo sacaba lo que había oculto en el corazón, a ver si las personas había un arrepentimiento. Correcto. Pero, dice Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Fíjese que Santiago está aquí repitiendo las mismas palabras que Cristo había utilizado, hermano, en el Sermón del Monte. ¿Me está entendiendo? O sea, esto no era una revelación nueva que el Santiago estaba ahora recibiendo. Él estaba, hermano, consciente de lo que Cristo ya había enseñado en el Sermón del Monte. Y estaba haciendo alusión a eso, pero en este caso, fíjese que en la multitud que Jesús le estaba hablando, habían creyentes y no creyentes. Sin embargo, Santiago ahora se está dirigiendo ¿a quiénes? A los creyentes. Por eso dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos. Aquellos que ya tenemos un poquito de tiempo, sabemos que ¿quiénes son los hermanos en la fe? Los que han creído en el mensaje del Evangelio, hermano. El que no ha creído en el mensaje del Evangelio, podremos llevarnos muy bien con esa persona, pero no es hermano. Es conocido. O como un predicador allá en Puerto Rico, yo creo que lo usan en otros países también, que decía: ese es primo mío del Evangelio, pero hermano no es. Ese es primo en el Evangelio, pero hermano no es. Hasta primo te acepta. Hasta primo te acepta. Correcto. Y yo tengo muchos primos en el Evangelio, hermano. Pero bueno. Así que en ese aspecto, la actitud que Cristo quiere corregir es que, mira,
así tú te pongas a jurar, le dice, mira, no jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por Jerusalén, porque estás siendo hipócrita. O sea, no estás cumpliendo el juramento. O sea, independientemente de aunque no lo hagas en nombre de Dios o utilizando el nombre de Dios, estás mintiendo como quieras, porque no estás cumpliendo el juramento que estás expresando, ¿verdad? Verbalmente. Dante. Eso no podría ser un mandato explícito de nuestro Señor, donde dice, como tú acabas de decir, a dos creyentes, a dos cristianos, no juren. Es un mandato que está diciendo, porque lo dice tajantemente. Yo les digo que no juren de ninguna manera. Y si nosotros vemos que el juramento era parte de la ley judía, era parte de la ley que ellos tenían, o sea, era una forma de que ellos tenían sus leyes, sus ceremonias, su ley civil. Los juramentos eran parte de ella. Pero aquí, como ya no estamos bajo la ley, de alguna manera nuestro Señor dice, ok, ahora ustedes, a los creyentes, a los cristianos, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni por nada. Y si seguimos leyendo más adelante, dice porque si tú dices mentiras, pues quiere decir que del mal procede, o sea, es el maligno. ¿Sí? Entonces, una persona que se dice cristiana, a lo que quiero decir que yo creo, o lo entiendo, tal vez estoy equivocado, que ya no es válido el juramento. O sea, porque si tú ya no vas a jurar cuando dices mentira, pues entonces no estás siendo un verdadero cristiano, hay mentira en ti. No sé si se pudiera interpretar de esa manera, no sé si lo estoy explicando. Sí, te estás explicando. El único detalle es que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Pablo en varias ocasiones haciendo expresiones de juramento. Ahora, los juramentos que él está haciendo, los está haciendo utilizando el nombre de Dios y está poniendo a Dios como testigo. Ese juramento no encuentro ninguna prohibición bíblica en el Nuevo Testamento que prohíba el que un creyente pueda hacer un juramento de esa índole, porque por ejemplo, si lo vemos desde ese punto de vista, caemos entonces en el extremo de los anabaptistas, porque por ejemplo aquí en los Estados Unidos a mí me acaba de llegar una carta pidiéndome que yo me presente para ser jurado. Ok, ellos me explicarán el caso, ¿verdad? Si es que me seleccionan, me presentarán las evidencias, y basado en esas evidencias yo tendré que hacer algún tipo de juramentación, ¿me entiendes? Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, cuando uno se va a hacer ciudadano de este país, si tú no eres ciudadano y te quieres hacer ciudadano, cuando vas a hacerte ciudadano, ¿qué es lo primero, una de las cosas que tienes que hacer para hacerte ciudadano? Entonces, si llevamos ese punto a un extremo, pues entonces me voy a quedar sin la ciudadanía porque yo tengo que hacer una juramentación, ¿verdad?, de que me voy a someter a la Constitución de este país. Ahora, la juramentación que utiliza, por ejemplo, los de Estados Unidos, no sé otros estados o otros países, pero la juramentación de los Estados Unidos es una juramentación judeocristiana, porque cuando tú haces el Pledge of Allegiance, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, y da todas las especificaciones de ese Pledge of Allegiance. ¿Cómo se dice Pledge of Allegiance en español? Pledge of Allegiance es como un tipo de juramento declarado que tú estás haciendo. Declaración juramentada. Una declaración juramentada, o sea, no veo ninguna prohibición en el Nuevo Testamento que prohíbe el que un creyente pueda hacer un juramento. Si lo va a hacer, que lo haga delante de Dios, y si va a utilizar el nombre de Dios, tiene que estar consciente de que tiene que cumplir con ese juramento y tiene que proceder en la verdad. Yo creo que es la problemática que Cristo está enfrentando aquí, porque ellos dijeron, bueno, pues no vamos a usar el nombre de Dios, pero como quiera vamos a jurar, porque como no les vamos a cumplir los juramentos a las personas que se las estamos haciendo, pues nos evitamos la responsabilidad y la culpa de nuestro engaño y de nuestra mentira. ¿Alguna duda hasta ahí? Pasa algo con la ley. El Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces a la iglesia nos pasa no lo que son las leyes ceremoniales, porque la Cristo es todo, sacerdote, cordero, correcto. Perfecto, pero sí nos pasa lo moral. Entonces, lamentablemente o agraciadamente, donde hay seres humanos, Dios sí exige, lo vemos desde un principio hasta el final. Hay unos convenios o contratos entre los seres humanos. Entonces, tanto como cuando uno va a comprar un carro, tú tienes que firmar y tú estás juramentando, diciendo que tú lo vas a pagar o si no te lo van a quitar. Entonces, los juramentos se quedaron porque el hombre
delante de otros hombres es responsable de una palabra dicha y es delante de Dios. Entonces el Señor lo que está corrigiendo es el relajito de nosotros los seres humanos de decir, yo sé que no te voy a cumplir, te voy a coger de tonto, Pero te prometo pero tal te voy cosa. a jurar, te voy a jurar por mi madre que está en Puerto Rico que lo voy a hacer, pero ya en mi corazón está que te voy a engañar. Correcto. Pero sí, hermano Dante, lo que trae es válido y es... Por ejemplo, yo sé que yo me he buscado mucha candela por esto. Yo me he buscado candela por esto. Una más no le hace. Una más no le hace, ¿verdad? Pero una más, pues, está bien, no importa. Una raya más del tigre. A mí se me han acercado personas no creyentes para que yo les presente o haga una ceremonia de dedicación de sus niños. Y con dolor en el pecho, hermano, y con tristeza en el corazón, les he tenido que decir que no. Y ustedes ya saben mis razones. Porque son dos personas que no son creyentes en el Evangelio, no tienen la más mínima intención de criar a ese niño delante del temor del Señor, pero ellos quieren hacer un juramento delante de Dios y delante de unos testigos que no van a cumplir. Que no van a cumplir, hermano, porque las estadísticas no me dejan mentir. El 90% de los inconversos que presentan a sus niños en la iglesia, después de la comida que se hace, casi siempre cuando se hace esa actividad, no los vuelves a ver. Se desaparecen y crían a sus hijos como los paganos, crían a sus hijos como la gente del mundo, hermano. Pues entonces, ¿para qué yo me voy a poner en esa situación? Los voy a poner a ellos en esa situación y los voy a poner a ustedes en esa situación. ¿Me entiendes? Porque es un juramento falso. La persona puede decir, no, estoy aquí en la iglesia, estoy jurando delante de Dios que voy a dedicarle mi niño al Señor. Mentira. Mentira, hermano. Entonces, yo me he buscado candela por eso, porque me han dicho que no tengo amor, que cómo es posible, que como yo siendo pastor me voy a rehusar a eso. Es que yo no tengo nada en las Escrituras que me obligue a tener que hacer eso, hermano. Y lo hago por conciencia cristiana, no porque esté despreciando a las personas. Es porque los voy a poner a ellos en una situación, hermano, complicada, porque van a hacer un juramento delante de Dios que no van a cumplir. Lo mismo con los matrimonios. Yo en mi convicción personal no caso a personas que no sean creyentes. Si se quieren casar, que lo hagan por el juez, la autoridad civil. Pero si yo como representante del Evangelio de Jesucristo, hermano, y entiendo que el matrimonio es una institución que refleja la relación que Cristo tiene con su iglesia, ¿cómo yo voy a casar a dos personas que no reconocen a Cristo como el Señor de sus vidas? Ellos no van a poder vivir una relación matrimonial de acuerdo al modelo de Cristo de la iglesia. No lo van a poder hacer. Entonces yo los voy a poner ahí a prometerse votos y promesas unos a otros delante de Dios y delante de una multitud de testigos que no van a cumplir. ¿Me está entendiendo? Ok. No estoy diciendo que esos matrimonios no son válidos. El que yo no los case no significa que no sean válidos. Si se casan por lo civil, son matrimonio, hermano. Delante de Dios son matrimonio. Pero que no quieran hacer una promesa que no van a cumplir, hermano. ¿Me está entendiendo? Y yo me he buscado candela por eso también. Pero esa es mi convicción personal. Hay otros pastores que lo hacen, les importa que sea creyente o no creyente, pues eso es asunto de ellos. Pero yo entiendo a la luz de la Escritura, hermano, que son juramentos que se están haciendo delante de Dios. Y eso no significa que en los matrimonios no van a haber problemas, eso no significa que en un matrimonio no van a haber situaciones, pero si la persona tiene una cosmovisión bíblica centrada en el Evangelio, está consciente que la promesa que hizo, la hizo delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Ok. Continuamos con el párrafo número 3. Dice, todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad. O sea, en otras palabras, no te vayas a inventar cosas, sino que lo que vayas a decir sea verdad. No afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime, hermano. Acompáñeme a... No, ya eso lo vimos. Acompáñeme a Jeremías capítulo 4,
versículo 2 y luego el 23:10. Y esto yo creo que lo podemos ver de una manera más palpable, por ejemplo, con nuestros presidentes de nuestras naciones. Cuando se hace la ceremonia presidencial, ¿qué es lo que hacen los presidentes frente a todo el mundo? ¿Qué hacen? Juran por Dios de que van a guiar a la nación con la verdad, con la justicia, con la rectitud. Mentira, hermano. Tan pronto. Correcto, sí. En muchas de esas confirmaciones dice y que me juzgue Dios. Bueno, pues entonces Dios lo juzga y Dios juzga la tierra y Dios envía su juicio sobre la nación y ahora está todo el mundo preguntándose ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, por embustero. Porque como presidente de la nación te pusiste a hacer promesas y juramentos delante de todo el mundo, utilizaste el nombre de Dios en vano, falsamente, y ahora estás cosechando la consecuencia de tu desobediencia. ¿Qué dice Jeremías 4:2? Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si Dios le está haciendo un llamado a Israel a que se vuelva es porque ¿qué había hecho? Se había descarriado, se había apartado. Dice, y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. ¿Cómo anda el mundo, hermano? De acá para allá. Así mismo. No son muy distintos. De acá para allá. De un pecado a otro. Dice el versículo 2. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. O sea que hay una promesa de parte de Dios, hermanos. Si el pueblo jura delante de Dios, pero lleva a cabo las promesas que está jurando. Si cumple con las promesas que está jurando. Pero vamos ahora al 23:10. Sí, Jeremías 23:10. ¿Ah? Sí, en el mismo libro. Vamos desde el versículo 9. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los profetas también hacen juramentos por lo que afirman, verdad? Bueno, pues en el contexto de este pasaje, Jeremías está denunciando, o Dios está denunciando a través de Jeremías a los falsos profetas. O sea que este asunto no es nuevo. Recientemente, hermanos, salieron, hay un video por ahí por las redes sociales, 4 de estos mega superapóstoles y superprofetas, que ellos decretaron y profetizaron y le dijeron al huracán Irma que en esos momentos se desintegraba y que por el poder de Dios le faltaba invocar el poder de Grayskull. ¿Se acuerda de Grayskull? El poder de He-Man, ese era el poder que le faltaba invocar. Y ellos decían que en esos momentos, días antes de que llegara, ahora mismo se está desintegrando el huracán y no va a llegar, yo le prohíbo que llegue a las tierras de la Florida. Arrogancia pura, hermano. ¿Y qué hizo el huracán? Se lo comió vivo, hermano. Bueno, ¿ah? Sí, ellos se fueron en sus yates, se fueron fuera. Dice el versículo 9. Dice el versículo 9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Jeremías, hermano, está agobiado, está angustiado, está aturdido, está cansado, está emocionalmente y espiritualmente cansado, hermano, por lo que los falsos profetas estaban haciendo con el pueblo. Y dice el versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, hermano. Sin embargo, unos capítulos anteriores, ellos habían hecho promesas delante de Dios porque sabían, porque Jeremías les había profetizado, viene un rey del norte y nos va a llevar a todos en cautiverio
arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Dios va a enviar a esta nación del norte a la cual nosotros no los vamos a entender y ellos nos van a castigar de parte de Dios por nuestro pecado. Arrepiéntanse y vuélvanse. Y ellos, hermano, aparentemente hicieron un juramento delante de Dios de que lo iban a hacer y no hicieron nada, hermano. Jeremías estuvo predicándole por 40 años. Dejen eso. Vuélvanse a Dios. Dejen la idolatría. Dejen la inmoralidad. No hicieron caso, hermano. Le entraron los caballos de Nabucodonosor por la ciudad y se los llevaron a todos en cautiverio, hermano. Y el rey de Israel en esos momentos no le gustaban las profecías de Jeremías. Y la gente le decían, búscate a Jeremías para que profetice, para ver cuál es la voluntad de Dios, para ver si Dios cambió de opinión. Y el rey decía, no, a Jeremías no me lo traigan, porque es que él siempre me dice lo que yo no quiero escuchar. Y sabe que Jeremías lo metieron en un calabozo, hermano, porque en un cepo, por andar profetizando, ¿verdad? Lo que el rey no quería escuchar. Así que cuando una nación, cuando unos reyes, cuando unos gobernantes, hermano, hacen promesas y juramentos delante de Dios y no los cumplen, usted téngalo por seguro que Dios va a manifestar su juicio, hermano. Porque ellos no están prometiendo delante de un juez terrenal, ellos están prometiendo y haciendo promesas y juramentos delante de Dios. Y Dios, hermano, toma su nombre en serio. Toma su nombre en serio. ¿Cómo te sentirías tú si alguien utilizara tu nombre, tu persona, tu carácter para hacer un juramento a nombre tuyo y luego que ese juramento no se cumpla o no lo cumplan? ¿Cómo tú te sentirías? Y que te vengan a reclamar a ti por el juramento que otro hizo. Pero mira, pues yo juré por el nombre de Jimmy, pues no juró por el nombre de Jimmy. Pues Jimmy es el responsable. Jimmy es el responsable, a él es que yo voy a ir porque fue el nombre de él que se utilizó. Bueno, ¿cuánto más cuando se utiliza el nombre de Dios, hermano? ¿Usted se cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados? Ah, sí, juraste por mi nombre y no lo cumpliste. No hay problema, me voy a hacer de la vista gorda. No funciona de esa manera, hermano. Dios emite tarde que temprano, Él va a emitir su juicio, va a emitir su juzgado, hermano, sobre estas cosas. Este Dios del cual presentamos aquí, hermanos, no es el Dios popular de nuestra cultura. El Dios popular de nuestra cultura es un Dios que no es santo, es un Dios que no es justo, es un Dios que podemos utilizar su nombre en vano, es un Dios que podemos jurar falsamente utilizando su nombre y no hay consecuencias por esas acciones. Ese es el Dios de nuestra cultura. Y muchas personas, ese es el Dios que ellos afirman creer. Es un Dios que es mudo, sordo y ciego. Dice el párrafo número 4, un juramento debe hacerse con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. En otras palabras, si tú vas a hacer un juramento en nombre de Dios, o vas a hacer un juramento delante de Dios, hazlo con palabras que sean fáciles de entender. O sea, no trates de hacer un juramento súper tan complicado que ni el que a quien le estás jurando o quien le estás prometiendo algo entienda lo que tú le estás diciendo. ¿Usted no ha visto esos contratos esos contratos que se hacen donde tú dices, ya diantre, yo no entiendo nada de lo que se está diciendo aquí, ¿me entiendes? O te lo ponen en las letras finitas abajo, bien pequeñito para que no los veas, y luego al final tienes que firmar, y tú ni sabes lo que firmaste, pero luego te sacan el contrato. Pero es que mira aquí lo que dice el contrato, ¿me entiendes? Entonces está diciendo al creyente que cuando vayas a hacer un juramento lo hagas con palabras comunes, cuyo sentido es claro, sin equívocos ni reservas mentales. En otras palabras, no seas, hay una palabra que me enseñaron la mamá de Nayeli, no sé si fue la mamá de Nayeli o don Luis, tracalero. No seas tracalero, ¿me entiendes? O sea, que no digas algo, no hagas un juramento, pero en las palabras que estás utilizando, escondas ahí 2 o 3 mentiritas, ¿me entiendes? Como que para zafarte si no cumples con tu juramento. ¿Me entiendes? No seas de esa manera. Usa palabras que realmente sean comunes. No tengas intenciones escondidas en lo que estás jurando. Y punto número 5 dice, un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero los votos monásticos
de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. En el contexto de este pasaje, hermano, vamos a tratar de explicar el contexto de este pasaje. En el contexto de este pasaje, ¿qué era lo que predominaba, que todavía existe, pero qué era lo que lo predominaba cuando los hermanos bautistas escribieron esta confesión? ¿Qué era lo que existía en el contexto religioso? Los monasterios. ¿Los monasterios? ¿Qué hacía la gente en los monasterios? Se autocastigaban porque se negaban cosas que su cuerpo necesitaba. Dios había creado el cuerpo con ciertas necesidades. Correcto. Entonces se flagelaban, evitaban casarse, hacían penitencias de caminar hasta abrirse las rodillas. Un sinnúmero de barbaridades más. Hacían promesas, juramentos y votos que Dios nunca se los había pedido, hermanos. El matrimonio es una institución, hermanos, hecha por Dios, una institución hecha por Dios. Si alguien decide no casarse de voluntad propia, lo puede hacer. Lo que no hay bíblicamente es una prohibición a casarte. No la hay. Y sin embargo, hay sistemas religiosos que le prohíben a los que trabajan en el ministerio o en una posición de liderato casarse. ¿Y usted sabe cómo le llama la Biblia a eso? Doctrinas de demonios. Y si no me cree, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es abandonar la creencia bíblica, es rechazarla. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando, hermano. Y si están escuchando es porque alguien está, ¿qué? Hablando. Alguien les está predicando, alguien les está enseñando algo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Eso incluye el matrimonio. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, hermano. ¿Y qué era lo que sucedía en los monasterios? Prohibición de casarse y abstención de alimentos. Y hacían votos de pobreza, que las escrituras, hermano, no hablan acerca de esto, ¿me entiendes? Y el detalle de esto, como dice el párrafo, es que estos son trampas supersticiosas. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, y todavía piensan así, que dejando de hacer estas cosas, ellos van a tener una relación con Dios más cercana. Ellos van a tener una mayor comunión con Dios. Ellos van a experimentar una mayor santidad en su vida al no casarse, al abstenerse de alimentos y a participar de votos de pobreza, hermano. Como ofreciendo sacrificios. Claro. Piensan acercarse más a Dios. Ajá, correcto. Porque de una manera u otra, eso es un atentado contra el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo pone fin a cualquier esfuerzo humano de tratar de llegar a Dios y de tener una relación con Él. Entonces, todas estas cosas las personas las hacen creyendo que sacrificando sus cuerpos y sus deseos, ellos van a poder alcanzar una mejor relación con Dios. Pero miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Perdón, Colosenses, no es capítulo 3, denme un segundo. Es Colosenses.
Ok, Colosenses capítulo 2, versículos 16 en adelante. Lo voy a leer rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Pablo le está hablando a la iglesia en Colosa y le está advirtiendo acerca de los judaizantes y de ciertos grupos que exigían ciertas cosas para poder tener una mayor santificación y relación con Dios. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, hermano. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a comprar una casa, si usted va a una casa, usted se va a dar cuenta, depende de dónde esté alumbrando el sol, que casi siempre hay una sombra, ya sea a la derecha o a la izquierda, de la estructura de la casa, ¿verdad? Bueno, pues la ley era esa sombra, que apuntaba a lo verdadero, que era Cristo. Cuando yo voy a comprar una casa, yo no digo, ay, pero mira qué bonita se ve la sombra de la casa, yo quiero comprar esa sombra. ¿Verdad que usted no hace eso? Usted compra la casa porque la casa es lo verdadero, no la sombra. Bueno, todas estas ceremonias y ritos del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, pero la realidad era Cristo. Ya Cristo había venido. Dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué es lo que sucedió en los monasterios? Le prohibían a la gente gustar. No gustes de ciertos alimentos. Ellos tenían unas dietas, hermanos, específicas. Ellos no podían disfrutar de todos los alimentos creados. Tenían que solamente limitarse a ciertos alimentos. Luego le dice, no toques. Se castigaban el cuerpo. Se laceraban, hermanos. Cuando tenían algún deseo carnal o eran atraídos a lo mejor tener algún contacto físico, ellos se autoflagelaban, hermanos, se sometían a rudimentos y a cosas para tratar de someter esos deseos carnales. Pero miren lo que sigue diciendo. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, porque eso es lo que son doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por eso era que Martín Lutero se la pasaba en el confesionario confesándose con el sacerdote, porque tan pronto salía de ahí, hermano, y entraba de nuevo a su cuarto, seguía teniendo las mismas tentaciones, las mismas luchas. ¿Y qué hacía? Se flagelaba, hermano, hasta que se desmayaba y lo encontraban desmayado en el piso. Porque pensaba que haciéndose esas cosas, sometiéndose a dietas estrictas, él podía tener una relación con Dios y podía encontrar la paz que estaba buscando. Por eso fue que cuando lo mandaron a estudiar, ya el sacerdote, hermano, del monasterio donde Martín Lutero estaba, ya no sabía qué más hacer con él. Le dijo, mira, brother, métete allá a la biblioteca del seminario, de la universidad, y métete allá a estudiar la Biblia para que por lo menos te entretenga dándole clase a estos muchachos universitarios. Y allí Martín Lutero se puso a estudiar la Biblia, y cuando llegó a Romanos capítulo 5, versículo 1, hermano, ya sabemos la historia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. Y yo llevo todos estos años absteniéndome de comida y latigándome el cuerpo. Y cuando veo a las monjitas, trato de virar la cabeza porque no me puedo casar. Se dio cuenta, hermano, que era un esclavo. Aún en medio del monasterio. Fíjense, porque Martín Lutero cuando entró al monasterio, él dijo, yo me voy al monasterio porque si yo sigo viviendo aquí la vida en el mundo, me voy a perder. Estaba igual de perdido en el monasterio, hermano. Igual de perdido.
Un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad, pero los votos monásticos, papistas, de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse, hermano. En otras palabras, no te pongas a hacer juramentos donde la Biblia no te dice que los tienes que hacer. Tu vida espiritual y tu vida en Cristo no depende de ninguna de estas cosas. Si fuera así, pues ¿para qué voy a enviar a mi hijo a morir por ustedes? Pues si tú puedes obtener una relación conmigo a través de todas estas cosas que tú haces, pues yo me hubiese ahorrado toda la pasión, me hubiese ahorrado todo ese vía cruz y que pasó mi hijo en la cruz, me lo hubiese ahorrado. Pues tú sigues haciendo tu ceremonia, sigues absteniéndote de comer alimentos que yo creé, sigues metiéndote en monasterios, en cuevas, y te vas a dar cuenta que vas a seguir en la misma condición en la que estabas. Porque eso es lo que el mundo, hermano, y el pecado engaña a la gente. Y la gente se cree que llegan a tener una relación con Dios basado en esas cosas. Ahora, yo quiero ser también justo. Yo no quiero decir que las personas que viven este estilo de vida, hermano, son la gente más perversa sobre el mundo. No, son seres humanos con dignidad, son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, pero lamentablemente, hermanos, van por un camino que no es el camino de la verdad, por lo menos la verdad revelada en las Escrituras. Puede ser la verdad revelada en cualquier sistema religioso, pero no es la verdad revelada en las Escrituras. Entonces, de nada a mí me sirve hacer un juramento delante de Dios de que me voy ahora a clausurar, porque le llamaban claustros. Me voy a meter en un claustro por los próximos 40 años, pero en el claustro vivo y lucho con las mismas cosas que puedo luchar y que voy a luchar fuera del claustro. ¿Por qué usted cree que en tantos de estos sitios hay un índice alto, hermano, de violaciones, abusos sexuales, homosexualismo y lesbianismo? ¿Por qué? Pero ¿y no están metidos en cuatro paredes? ¿No se supone que metidos ahí en cuatro paredes ellos no tengan las mismas luchas y tentaciones que tiene la gente que está fuera en el mundo? No, es que el problema no está dentro, el problema no está afuera, el problema está dentro de ellos, hermano. El pecado lo tienen por dentro, la naturaleza pecaminosa la tienen por dentro, los pueden montar en un cohete y mandarlos a vivir a Marte. Y allá van a pecar contra Dios, hermano. De alguna manera u otra van a pecar contra Dios. Sabes que la confesión toca algo que se ha ido en el Evangelio a los dos extremos. Nosotros estamos en contra de aquellas personas que deshonestamente se hacen ricos. La palabra dice, ¿verdad? Los ricos de este mundo no sean soberbios, y en aquel día la riqueza van a testificar en contra de ellos. Correcto. Pero se tiene bien perpetuado en nosotros que una persona santa es una persona que sin un servicio no se peina, va mal combinado, no se perfuma, no puede tener ciertos estudios, porque eso lo aleja de la santidad de Dios. Tú sabes que nosotros nos criaron así, que después de los 18, bueno, hace la high school y no estés preguntando qué carrera porque tienes que ser pastor. Entonces, esa mentalidad también es diabólica, que los seres humanos no lleguen a desarrollar, sea en la cocina, en la mecánica, en cualquier área que Dios le da, un sustento donde puedan vivir decentemente. Porque hay personas tan pobres que lo único que tienen es el dinero, pero hay personas tan altaneras y tan amargadas que como no pueden tener, condenan a los que van y pueden estudiar, condenan a los que se pueden vestir de cierta forma. Entonces me gusta que la confesión apunte a eso, porque también en las iglesias se cree eso, que una persona humilde es una persona pobrecita que no habla, y no, a veces es la persona más orgullosa. Entonces el Señor trae un balance en eso. Y la confesión presenta también los votos de pobreza. ¿Alguno de ustedes hizo votos de pobreza alguna vez? Nah, no tienen cara de que querían ser pobres. Los votos de pobreza, hermano, y eso es muy común hoy en día. Por ejemplo, en Semana Santa la gente se vuelve muy religiosa. Y usted, por ejemplo, no sé si ha visto por ahí por las noticias que en las Filipinas, yo sé que lo hacen en muchos otros países, pero en las Filipinas ellos hacen una ceremonia durante Semana Santa donde van caminando de rodillas desde distancias largas, hermano, 10, 15, 20 millas, hermano, y llegan allá donde, qué sé yo, tienen la procesión o lo que sea, pero llegan con todas las rodillas destruidas, ensangrentadas. No sé si lo han visto.
¿En sus países se hacen ese tipo de ceremonias? ¿Ok? En algunas partes. Y la gente piensa, hermano, que porque llegaron todos desangrados allá, cuando eleven sus ojos a la imagen que tienen de frente o a lo que sea que tienen de frente, entonces Dios va a decir, ay bendito, va a tener compasión de ellos, hermano. Eso es mentira, hermano. Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Eso es decirle a Dios, ¿sabes qué? El sufrimiento que Cristo tuvo, el sufrimiento que tu hijo tuvo en la cruz, está bonito, me encantan las películas acerca de eso, pero yo voy a derramar sangre también, porque a través de mi sangre, entonces yo te estoy demostrando que yo puedo tener una relación contigo. Y el mundo, hermano, por siglos ha vivido de esa manera. Los mayas, los taínos, los incas, los aztecas, todas las tribus, hermanos, de nuestros países, ¿qué era lo que hacían? Sacrificaban sangre. En su ignorancia, ¿verdad? Sacrificaban sangre porque pensaban que a través de esos sacrificios de sangre ellos iban, miren la conciencia que tenían, hermano, no teniendo conocimiento del evangelio, así como lo tenemos nosotros, ellos sabían, hermano, que tenía que haber derramamiento de sangre para que la ira y la justicia de la deidad que ellos profesaban tuviera misericordia de ellos y no enviara su juicio. ¿Por qué? Porque todo ser humano, hermano, así vive en la jungla más escondida del mundo, tiene la ley de Dios escrita en su corazón y esa ley de Dios testifica contra ellos, hermanos. La ley moral escrita en el corazón de los hombres. O sea que no, cuando le pregunten, bueno, ¿y qué pasó con los mayas? ¿Se fueron al cielo o al infierno? Si no reconocieron al único Dios verdadero, hermano, se perdieron eternamente. Así no haya ido ni un misionero a predicarles el evangelio, se perdieron eternamente, hermano, porque la gente que no tiene conocimiento del evangelio se pierden porque rechazan el conocimiento interno que tienen dentro de ellos de que hay un Dios único verdadero al cual le deben su adoración. Ahora, el que tiene conocimiento del evangelio ya en este otro lado es doble la condenación. Porque ahora tiene conocimiento de la verdad de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. No hay escapatoria, hermano. No hay escapatoria. Así que esto es lo que la confesión tiene que decir acerca de los juramentos y de los votos. Así que si hemos de jurar y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, hermano, sepamos que lo estamos haciendo delante de Dios como testigo y que más vale que cumplamos lo que estamos jurando, hermano. Y si vamos a hacer algún voto, por ejemplo, en una ceremonia matrimonial se hacen votos, ¿verdad? El hombre jura, yo juro delante de Dios y de estos testigos que de entre todas las mujeres del mundo yo te escogí a ti. Eso es un voto que se está haciendo, ¿verdad? Y la mujer también hace ese voto. Lo que pasa es que muchas veces cuando pasan los años se les olvida de ese voto y de ese compromiso que hicieron, hermano, delante de Dios y delante de unos testigos. Lo mismo pasa con las dedicaciones de los niños. Por ejemplo, en el catolicismo se hace el bautismo de niños, ¿verdad? Se hace el bautismo de niños. ¿Cuántos padres no bautizan a sus niños y luego jamás y nunca los llevan de nuevo a la misa? No los llevan, hermano. Porque le voy a decir algo, no todos los católicos llevan a sus hijos a hacer primera comunión y a hacer confirmación. Y no, hay algunos que llegan hasta borrachos a la misa. Búscame ahí cualquiera, tráeme a Juanito para que me sirva de padrino. Y ahí todo, pues bautizan al niño, hermano, y el niño después crece toda su vida como cualquier pagano, hermano. Entonces, yo entiendo que esos son votos que no se deben hacer de esa manera, hermano. No se deben hacer de esa manera. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Rubén?